Incluso sin su antiguo líder, el cártel de Sinaloa es una amenaza importante y mantiene entre sus competidores la huella más expansiva de los Estados Unidos, según la evaluación más reciente del narcotráfico por parte de la Administración de Drogas. Mientras que el veredicto de culpabilidad del señor Guzmán interrumpió las relaciones y los acuerdos de contrabando que el capo forjó en su carrera, los agentes federales dicen que su imperio permanece intacto y ahora está siendo dirigido por sus hijos y su socio astuto de largo plazo, Ismael Zambada García. El mismo día en que el juicio del señor Guzmán terminó en Brooklyn, los funcionarios fronterizos de Arizona anunciaron que habían incautado la mayor carga de fentanilo jamás encontrada en los Estados Unidos. Las drogas, por supuesto, nunca han dejado de cruzar la frontera. En 2016 y 2017, los años en que el señor del crimen fue arrestado más recientemente y enviado para ser procesado en Nueva York, la producción mexicana de heroína aumentó en un 37% y las incautaciones de fentanilo en lugares como Nogales se ha duplicado, dijo la DEA. Según el Departamento de Estado, el 90% de toda la cocaína contrabandeada a los Estados Unidos todavía entra en el país desde México. Y la producción mundial de cocaína alcanzó un récord de 1.140 toneladas en 2016, un 25% más del año anterior, según un informe de 2018 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El presidente Trump ha sugerido que esta vasta marea de narcóticos podría estar estancada construyendo un muro a lo largo de la frontera suroeste, pero un extenso testimonio en el juicio del señor Guzmán, de los propios traficantes, indicó que un muro tendría poco efecto. La mayoría ilegal de las cargas de drogas cruzan la frontera legalmente en los puntos de control oficiales, no en tramos remotos donde una barrera los detendrá. Por cualquier definición, el juicio de 3 meses del señor Guzmán fue un esfuerzo monumental, la culminación de más de una década de trabajo de investigación por los fiscales federales estadounidenses y agentes encargados de hacer cumplir la ley que actuaron en conjunto con varios gobiernos extranjeros en Latinoamérica. Al igual que el testimonio del Congreso de Joseph Valachi en 1963, que reveló al público el funcionamiento interno de la mafia, la fiscalía del señor Guzmán detalló las operaciones de su cártel y desmitificó a un forajido que durante décadas disfrutó de una especie de estatus de héroe popular alrededor del mundo. El juicio puso un gran protagonismo en el poder del cártel de Sinaloa, dando a la opinión pública sobre cómo funciona realmente y funciona, dijo Raymond P. Donovan, el agente especial a cargo de la oficina de Nueva York de la DEA, que desempeñó un papel protagónico en la captura final del señor Guzmán. Antes del juicio, la gente había escuchado la leyenda de El Chapo, pero ahora tienen la realidad. La violencia, las manipulaciones, el narcotráfico, lo que nosotros, en la aplicación de la ley, conocemos desde hace años. Pero varios expertos en seguridad dijeron que condenar y encarcelar al Kingpin en su mayor parte envía un mensaje simbólico. Atrapar a Chapo es importante porque es una señal, pero nada más, dijo Christian Ehrlich, quien trabaja para Riscop, una firma de análisis de riesgos en Monterrey, México. En términos de logística, puede haber un cambio superficial, pero estas organizaciones saben cómo adaptarse muy rápidamente. Incluso antes del arresto del señor Guzmán en 2014 en un hotel en Mazatlán, México, y su eventual recaptura en 2016 después de una pausa en la cárcel, el enfoque de la caza y persecución de los principales criminales de drogas, la llamada estrategia de Kingpin, no detuvo la violencia o el tráfico de drogas en el país. En los últimos años, la colaboración entre los Estados Unidos y México logró matar o encarcelar a muchos de los narcotraficantes más conocidos de México, entre ellos el primo del señor Guzmán, Alfredo Beltrán Leiva, y el heredero aparente de su imperio, Vicente Zambada Niebla, junto con docenas de sus lugartenientes, todos con un pequeño efecto mensurable. En cambio, los grupos fragmentados han luchado por las rutas de contrabando y se han trasladado a nuevos negocios, lo que condujo a un récord de 33.341 asesinatos en México el año pasado. En el mismo territorio hay organizaciones pequeñas y grandes, dijo Eduardo Guerrero, experto en seguridad de la Antía Consultores, una consultora con sede en la Ciudad de México. El gran intento de absorber lo pequeño, y el pequeño intento de permanecer independiente. Esto es muy inestable.
Las autoridades americanas dicen que el actual rival más notable del cártel de Sinaloa es el cártel de la nueva generación de Jalisco, que el señor Guzmán usó una vez como sus soldados de primera línea en una guerra contra otro grupo rival, los Zetas. Después de romper con el señor Guzmán hace varios años, Jalisco Nueva Generación comenzó a ramificarse en actividades como la extorsión, el secuestro, el contrabando de migrantes y el robo de gasolina, un crimen que ha costado a México tanto como 3.000 millones al año, dicen los funcionarios del gobierno. El hombre considerado como el líder de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, todavía está en gran medida en México, pero se enfrenta a una acusación presentada en 2014 en Washington que se asemeja mucho a la que se utiliza para tratar al señor Guzmán. De hecho, los dos fiscales nombrados en el expediente del caso de El Mencho sirvieron en el equipo de prueba del señor Guzmán. En un momento notable, si es coincidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hace 2 semanas reiteró la renuencia de su administración a abrazar la estrategia de Kingpin, incluso cuando un fiscal estaba entregando la resumen al gobierno del juicio de Guzmán en el Tribunal de Distrito Federal en Brooklyn. No hemos arrestado a capos, porque esa no es nuestra función principal, dijo el señor López Obrador en una conferencia de prensa, refiriéndose a los jefes de los carteles. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. La estrategia de operaciones para arrestar a capos ha terminado. Históricamente, los enjuiciamientos de capos como el Chapo y el Mencho han hecho poco para afectar la viabilidad de sus organizaciones anteriores. En 1997, un juez federal de Houston condenó a Juan García Abrego, jefe del Cártel del Golfo, a 11 condenas de vida en prisión. En ese momento, el fiscal principal en el caso dijo del cártel: si no es el final, está cerca del final. Están mortalmente heridos. Pero más de 20 años más tarde, el Cártel del Golfo sigue vivo en Matamoros, México, directamente a través de la frontera de Brownsville, Texas. Al menos un exfiscal que trabajó en la investigación que condujo a la acusación del señor García dijo que no tenía remordimientos por ir tras los kingpins. Hubo un tiempo en que se sentían invulnerables, impermeables, que estaban por encima de cualquier tipo de sentido de la justicia, dijo el exfiscal, Kenneth Magidson. Esa sensación de imperviosidad se ha eliminado de la ecuación. No solo son tocables, sino que hemos tocado a cada uno de ellos. El señor Donovan, que dirige la oficina de la DEA en Nueva York, dijo que la captura y el enjuiciamiento del señor Guzmán fue el primero de su tipo porque tantas agencias policiales, el FBI, el DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, trabajaron juntos y, con notables excepciones, a poner sus egos a un lado. Es el modelo de cómo ir después de que las personas avancen, dijo. Pero algunos ex agentes de la ley se preguntaban por qué el gobierno federal nunca trató de aprovechar la abrumadora evidencia que tuvo contra el señor Guzmán para persuadirlo de cooperar y proporcionar información sobre las relaciones del cártel con los políticos, los banqueros y abogados, o sobre su ex compañero, Ismael Zambada, que nunca ha sido arrestado. Los abogados del señor Guzmán han dicho que nunca se le ofreció un acuerdo de culpabilidad y podría haber rechazado uno incluso si se ofreció. Hace 20 años, la regla no escrita era que no conseguirías a nadie en los niveles más altos para cooperar porque es sucio, dijo Derek Maltz, exdirector de la División de Operaciones Especiales de la DEA. El señor Maltz dijo que la extradición de los capos a los Estados Unidos era lo único que funciona. Pero también señaló que con los avances del cártel en las comunicaciones, sus sistemas financieros cada vez más sofisticados y el papel que ha desempeñado en la crisis de los opioides, tal vez deberíamos empezar a pensar en acuerdos de cooperación creativa. Las mismas viejas maneras no están funcionando tan bien. Los bancos que han blanqueado el dinero del cártel han escapado en gran medida del enjuiciamiento. En 2012, la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Brooklyn, la misma agencia que enjuició al señor Guzmán, alcanzó un acuerdo con el banco británico HSBC que le permitió evitar cargos criminales, aunque se descubrió que había canalizado más de 880 millones en beneficios de las drogas, gran parte del cártel de Sinaloa.
En virtud del acuerdo, HSBC perdió más de 1,2 mil millones, pagó 665 millones de dólares en multas y puso en marcha cambios estructurales a sus operaciones globales. María McFarland Sánchez Moreno, directora ejecutiva de la Alianza para la Política de Drogas, que trabaja para reducir los daños tanto del uso indebido de drogas como de la prohibición de las drogas, dijo que mientras la guerra contra las drogas había conducido a penas de prisión para los capos como el señor Guzmán, también había producido residuos, la violencia, la delincuencia y la corrupción en toda Latinoamérica. Los líderes latinoamericanos han dicho que quieren explorar formas de regulación para ciertas drogas, dijo la señora Sánchez Moreno. Esa es una conversación que han ganado el derecho a tener, y los Estados Unidos deben alentar y participar en esa conversación.